Respecto a la miocardiopatía dilatada, recordaros que la más frecuente es idiopática y que aproximadamente en un 15 o 20% son de origen familiar genético por mutaciones en los genes del citoesqueleto de las células. De estas idiopáticas se sospecha que muchas son producidas por infecciones víricas que pasan desapercibidas, que producen una miocarditis, sobre todo por virus del grupo Coxsackie-B, que a la larga acaba produciendo la disfunción ventricular. Y entre las causas secundarias, la más frecuente en nuestro medio es la enólica, si bien la enfermedad de Chagas es una causa muy relevante en países donde esta enfermedad es un endemismo. Otras situaciones que producen miocardiopatía dilatada son las antraciclinas, fármacos empleados para el cáncer, que obligan a un seguimiento periódico de la función ventricular durante el tratamiento con estos agentes en pacientes oncológicos. Y entre las demás enfermedades destacar el hipotiroidismo y destacar, por ejemplo, la taquimiocardiopatía, en la que suele haber una disfunción sistólica, una pérdida de fracción de eyección secundaria a mantener frecuencias cardíacas elevadas durante mucho tiempo en los ventrículos. La ventaja de la taquimiocardiopatía y de la miocardiopatía enólica o el hipotiroidismo es que generalmente si se consiguen abortar la causa que le está produciendo en fases iniciales suele ser reversible. Por lo tanto, digamos que hay que tratar de estar al tanto en los pacientes con este riesgo para intentar actuar de forma conveniente antes de que la disfunción se haga irreversible. Por último, en las últimas clasificaciones que se han hecho de las miocardiopatías, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho o miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho se ha sacado del grupo de las miocardiopatías dilatadas, pasando a ser una miocardiopatía con entidad propia, pero ya os digo que esto es una clasificación meramente de cara al estudio de las distintas cardiomiopatías. Esta enfermedad ya sabéis que afecta predominantemente al ventrículo derecho, aunque en algunos pacientes también puede hacer que el ventrículo izquierdo tenga disfunción y dilatación secundaria a la infiltración fibrograsa, que es responsable de la enfermedad en el ventrículo derecho. La displasia ritmogénica del ventrículo derecho es una enfermedad de origen familiar, genético, por mutaciones que afectan a los genes que codifican diversas proteínas de la célula muscular cardíaca, especialmente proteínas de los discos intercalares. Realmente, la displasia del ventrículo derecho a efectos clínicos lo que produce es una progresiva sustitución del tejido miocárdico por zonas fibrosas y grasas que suponen un obstáculo anatómico que es el sustrato ideal en torno al cual se pueden poner en marcha circuitos de reentrada que producen taquicardia ventricular, siendo esta, la taquicardia ventricular monomorfa, la forma típica de presentación de la enfermedad. El pronóstico en general es malo y los pacientes suelen tener taquicardias ventriculares con frecuencia y necesitan el implante de un desfibrilador si no se controlan o si tienen ya episodios a pesar del tratamiento con betabloqueantes que suelen recibir todos estos pacientes. En algunos casos la displasia puede afectar también al ventrículo izquierdo, llegando a producir su dilatación y disfunción si la infiltración fibrograsa afecta a sus paredes. Realmente datos de insuficiencia cardíaca derecha existen, pero solamente en fases muy avanzadas de la enfermedad. Por eso la displasia en las fases muy iniciales es difícil de detectar con la exploración física y con las maniobras exploratorias y técnicas complementarias habituales. En el electrocardiograma hay un signo muy específico, aunque poco sensible, que es la presencia de la onda epsilon, que es una especie de R' ancha al final del complejo QRS en V1, y hay unos datos muy sensibles, aunque poco específicos, como son el bajo voltaje en las extremidades de miembros o la presencia de ondas T negativas en derivaciones precordiales derechas de V1 a V3. La técnica de elección de imagen para su diagnóstico sería la resonancia, dada su gran capacidad para detectar zonas de infiltración grasa que al fin y al cabo son las que dan el lugar al trastorno que produce esta enfermedad. Por último, recordaros que en pacientes que tienen una displasia y ya son portadores de desfibrilador y tienen
múltiples episodios de arritmias ventriculares, son especialmente útiles el sotalol y la amiodarona para prevenir esos episodios, e incluso la realización de procedimientos de ablación con radiofrecuencia dirigidos a quemar, a cauterizar el sustrato de las taquicardias dominantes. Digamos dominantes porque los pacientes, al tener muchos islotes fibrograsos, tienen multitud de circuitos posibles que se pueden ir activando incluso una temporada a uno, otra temporada a otro y demás. En Europa existe la sospecha de que entre los deportistas de competición que sufren muerte súbita, la displasia del ventrículo derecho sea algo más frecuente que la miocardiopatía hipertrófica, aunque probablemente a nivel mundial sea la miocardiopatía hipertrófica la que se lleva la palma en este sentido. De hecho, la displasia es particularmente frecuente en algunas zonas europeas, como en la región del Véneto italiana y alguna otra donde se describió inicialmente. La miocardiopatía dilatada y la hipertrófica son los dos paradigmas de la insuficiencia cardíaca por fallo sistólico y por fallo diastólico. Luego el tratamiento va a ser el que corresponde con cada una de estas dos tipos de insuficiencia cardíaca. La dilatada recibirá, por tanto, sus beta bloqueantes, espironolactona, etc. Y la hipertrófica recibirá, en general, fármacos beta bloqueantes o calcio antagonistas para intentar disminuir el inotropismo y que así el ventrículo izquierdo se relaje más fácilmente, usando además diuréticos con dosis bajas, intentando evitar una depresión exagerada de volumen para no bajar demasiado la precarga y que no se deteriore la función diastólica más de lo que ya está por la propia enfermedad. Este es el caso clínico paradigmático de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Destacar el antecedente familiar de muerte súbita, que es significativa en esta enfermedad y que sería uno de los criterios de alto riesgo de muerte súbita en los pacientes, los antecedentes familiares de primer grado de muerte súbita. También destacaros en la exploración física las características del soplo, una vez más, que es un soplo que se manifiesta de forma distinta a los soplos de las valvulopatías habituales en respecto a las maniobras que afectan a la precarga, de forma que al disminuir la precarga aumenta la intensidad del soplo y actuamos sobre la precarga, os recuerdo, en la consulta habitualmente con la posición del paciente, tal que en decúbito o en cuclillas tenemos una precarga mayor que en posición de bipedestación, en la que disminuimos la precarga. También podemos hacerlo farmacológicamente usando nitratos, que al ser fármacos venodilatadores van a disminuir la precarga y por tanto en esta enfermedad haría que el soplo se oiga de una forma más llamativa. En cuanto al tratamiento de esta enfermedad, recordaros que hay que usar fármacos útiles para la enfermedad insuficiencia cardíaca por fallo diastólico, es decir, betabloqueantes o calcio antagonistas, y usar diuréticos en dosis relativamente bajas para evitar el exceso de depleción de volumen. El implante del desfibrilador estará indicado en aquellos pacientes que cumplan criterios de alto riesgo para presentar arritmias ventriculares y muerte súbita, evidentemente obligatorio si el paciente ya tiene antecedente personal de muerte súbita recuperada, y la presencia de los demás factores de riesgo en función de las guías que consultemos. Pues en algunos lugares son partidarios de, con uno de estos factores, ya plantear la indicación del desfibrilador, y en otros centros, en otros lugares, somos partidarios de tener al menos dos de estos factores antes del implante. De todas formas, lo más relevante es conocer cuáles son estos factores, porque además hay que informar a los pacientes de si existen o no, y recordaros que son los antecedentes familiares de muerte súbita, la presencia de hipotensión en la prueba de esfuerzo, las arritmias ventriculares no sostenidas que se quitan solas durante la realización de una ergometría, la presencia de síncopes de repetición o la presencia de un septo demasiado grueso por encima de 30 milímetros de grosor. En la miocardiopatía hipertrófica, por tanto, en ocasiones hay que plantearse el implante de un desfibrilador para prevención de muerte súbita arrítmica.
Destacar además un signo ecocardiográfico que es el SAM, el movimiento sistólico anterior del velo anterior mitral, que está producido por la atracción que sufre dicho velo hacia el tracto de salida ventricular durante la eyección de sangre hacia la aorta, que produce el denominado efecto Venturi, que atrae ese velo hacia el tracto de salida, de forma que tiene dos problemas el SAM. Por una parte, obstruye todavía más el pequeño hueco por el que tiene que salir la sangre hacia la aorta, y por otra parte, que al separar el velo anterior mitral hacia el ventrículo durante la sístole, nos queda un pequeño orificio por el que regurgita sangre hacia aurícula. Luego aparece insuficiencia mitral, que viene a empeorar la clínica del paciente. El SAM, aunque es muy típico de la hipertrófica obstructiva, en otras enfermedades que cursen con hipertrofia ventricular, cuando afecte mucho al septo y tengamos una aceleración importante en el tracto de salida, podremos tener efecto Venturi y por tanto podremos tener SAM, y en ausencia de miocardiopatía hipertrófica. Recordaros que la miocardiopatía hipertrófica como tal es una enfermedad primaria del miocardio. No se debe hablar de hipertrófica cuando sea producida por hipertrofia secundaria de hipertensión arterial o a pacientes con un entrenamiento atlético importante. En realidad, pues esto no es una enfermedad primaria del miocardio, sino que tiene una causa identificable. Y por otra parte, recordar que la mayoría de pacientes con hipertrófica no tienen obstrucción en tracto de salida, solamente un 25% de ellos la muestran, y siendo el síntoma más frecuente de presentación, ninguno. Es decir, los pacientes suelen estar asintomáticos, y cuando da síntomas, da disnea por el fallo diastólico que acompaña a la enfermedad o congestión pulmonar. Este es un caso clínico paradigmático de una hemocromatosis con afectación cardíaca, que produce una miocardiopatía restrictiva. Recordaros que la miocardiopatía restrictiva suele ser secundaria a amiloidosis, a depósito de proteína amiloide, que al estar en el intersticio entre las fibras musculares impide la correcta relajación del ventrículo, que por otra parte tiene una función sistólica conservada. La fracción de eyección suele estar bien, pero cualquier situación en la que aparezca fibrosis en el intersticio, como puede ser la radioterapia torácica, o cualquier enfermedad de depósito en que se depositen bien moléculas o bien células, como la endocarditis eosinófila de Loeffler, dentro del intersticio de las células del miocardio, van a dificultar su capacidad de relajación, dando lugar a una miocardiopatía restrictiva. Es una enfermedad en la que paradigmáticamente, por tanto, existe un fallo diastólico en el ventrículo, y por tanto se va a tratar como tal, con fármacos que mejoren la función diastólica, betabloqueantes o calcitonistas, y con diuréticos a dosis baja para intentar prevenir en lo posible la congestión pulmonar, evitando un exceso de diurético que empeore el llenado ventricular. El pronóstico de la restrictiva es malo, y muchos pacientes acaban evolucionando mal hacia la necesidad de un trasplante cardíaco, que en algunos casos se puede realizar y en otros no, en función de cuál sea la enfermedad que lo está originando y si esta es controlable o no. Ambas situaciones, la miocardiopatía restrictiva y la pericarditis constrictiva, suponen un fallo en la diástole ventricular, porque en un caso, por la infiltración intersticial en las fibras miocárdicas, tenemos dificultad para relajar el músculo ventricular, y en otro, cuando este músculo se relaja, llega un momento en que choca contra las paredes del pericardio, que están calcificadas, y entonces también tenemos fallo diastólico. La diferencia más llamativa es en cuanto al tratamiento, porque la miocardiopatía restrictiva recibirá el tratamiento propio de la insuficiencia cardíaca por fallo diastólico, y además generalmente, ya os digo, con mal pronóstico, porque es una enfermedad que habitualmente progresa hacia la disfunción severa de la función miocárdica, mientras que en la pericarditis constrictiva tenemos una posibilidad de solución quirúrgica mediante una intervención que se denomina pericardiectomía, en la que tratamos de raspar y quitar todo ese pericardio calcificado que muchas veces está adherido a las paredes del ventrículo. Esta pericardiectomía debéis pensar que es una intervención de riesgo alto, porque el pericardio está adherido a la pared miocárdica por la que circulan las coronarias, con lo cual a veces es difícil
desbridar suficientemente el pericardio, sobre todo de algunas zonas, pero en los pacientes que se intervienen de una forma relativamente precoz, antes de que se produzca un daño secundario, por ejemplo a nivel hepático por la congestión crónica mantenida, pues puede solucionar el problema de una forma bastante razonable y el paciente mejorar de forma significativa su pronóstico.